Muy bien, continuamos aquí en Hora y 30 y vamos a conversar ahora con el señor Miguel Ángel Soria. Él es uno de los candidatos, una de las personas que postula a convertirse en defensor del pueblo. Un proceso de elección que el Congreso estaba iniciando, pero que se ha visto interrumpido porque el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo presentó un recurso de amparo ante el Poder Judicial que, para dejar sin efecto esta elección, dicen ellos que es un proceso injustificado y forzado, en fin, y por el momento, por lo menos, ese proceso se ha interrumpido. Ante esa situación, nuestro invitado, el señor Soria, que está en Estados Unidos, vamos a conversar con él por Zoom, ha interpuesto también un recurso para dejar sin efecto, digamos, esta interrupción y para que el proceso continúe. Este recurso consiste en que sea reconocido como una parte afectada por lo que está ocurriendo, porque su derecho a postular y ser elegido, y no solamente el suyo, entendemos que en su argumento o bajo su argumento se puede, digamos, acoger a la misma figura a los otros, el resto de candidatos. Pero en fin, él nos va a explicar esta situación mejor de lo que puedo hacerlo yo, pero vamos a darle primero las buenas noches. ¿Cómo está, señor Soria? Buenas noches, muy agradecido por la invitación. Bien, explíquenos entonces en qué consiste este recurso que usted ha presentado y por qué usted se considera parte afectada. Mario, gracias por el espacio para poder explicar la iniciativa que he tomado frente a la demanda que ha interpuesto el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Sucede que la ley, el nuevo Código Procesal Constitucional como este, que es un proceso de amparo, las personas que se vean directamente afectadas por lo que se va a resolver en el proceso tienen el derecho a participar, dice la ley, en calidad de litis consorte, es decir, en concreto, hacerse una parte más en el proceso. Efectivamente, como bien relataste hace un momento, hace 2 días yo interpuse una solicitud al juez del Tercer Juzgado Constitucional de Lima para que me admitan el proceso como parte, como litis consorte. Pero adicionalmente, porque no solamente están en juego mis derechos, sino también los derechos de mis otros 5 colegas que también participan en calidad de candidatos a defensor del pueblo del Perú. Pero adicionalmente a esto, Mario, la solicitud también tiene que ver con la posibilidad de que ingresemos al debate jurisdiccional y defender la institucionalidad en la elección del defensor del pueblo, la institucionalidad del propio Congreso de la República y el respeto de sus propios jueces. Eso es fundamentalmente la idea de intervenir en este proceso. No solamente están en juego los derechos políticos de quienes participamos como candidatos, del propio pueblo peruano, que evidentemente requieren un defensor del pueblo idóneo, preparado para el ejercicio del cargo, pero también la institucionalidad de nuestro país y concretamente del Congreso de la República. Esa es fundamentalmente la idea. Yo, en este trámite procesal, sigo a la espera de que el juez admita mi comparecencia como parte y además de que también emplace a mis otros colegas que participan como candidatos a defensor del pueblo. No he encontrado la misma celeridad del juez para admitir mi solicitud como aquella celeridad que ha tenido para, que es deseable además, para admitir la demanda y de hecho para aprobar el día de hoy una medida cautelar y paralizar el proceso de elección del nuevo defensor del pueblo de Perú. Sí, dígame, dice usted que no ha observado la misma celeridad de parte del juez en acoger o en atender su recurso que la que observó cuando tocó acoger el amparo presentado por el Sindicato de Trabajadores. ¿En cuánto tiempo tendría que resolver, digamos, lo que usted ha solicitado el juez, idealmente? Mario, la ley no prevé un plazo específico, pero
De hecho, tampoco establece un plazo para la admisión de las demandas, pero creo que el juez tendría que tener la misma debida diligencia que ha tenido con los trabajadores o el sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo, que con otra parte que pretende ingresar al proceso con legítimo derecho. Sí, bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál ha sido la reacción del juez frente a la otra parte y que usted reclama sea equitativa e igual en su caso? ¿2 días? No, en realidad el tratamiento que ha tenido el juez es el comportamiento deseado por todos los justiciables en el país. Y es que cuando se presenta un caso, el juez resuelva lo más pronto posible. Sí. Aquí seguro en ese momento hay muchísimos abogados y personas que tienen procesos pendientes en el Poder Judicial. Yo propiamente tengo un caso que interpuse en el Poder Judicial a favor de una familia que padece duelo patológico con ocasión de la pandemia y vienen esperando más de 1 año y medio en un proceso judicial para obtener una sentencia. Y se supone que un proceso constitucional es rápido. Como efectivamente está tratando el juez del Tercer Juzgado Constitucional de Lima en favor de los trabajadores del Sindicato de la Defensoría del Pueblo, que me parece deseable, es lo mejor, así tiene que ser. Pero creo que con esa misma celeridad debería de tratar a las demás personas que pretenden ingresar al proceso con legítimo derecho para discutir democráticamente si es que el procedimiento que lleva a cabo el Congreso de la República se ajusta a ley, a la Constitución y también a la costumbre parlamentaria, que además es una fuente del derecho en nuestro sistema jurídico. Sí, ahora, ¿usted entiende que lo decidido por el juez presenta un problema por el hecho de que los argumentos que presenta el Sindicato de Trabajadores no son válidos, o porque en general un juez no debería tener algo que decir respecto de un procedimiento que depende exclusivamente del Congreso de la República? En ese aspecto, Mario, lo que tenemos que tener claro es que existe un principio de que ningún poder político o ningún poder público está exento de control constitucional. Sin embargo, eso no quita que el juez, en este caso concreto, haya fallado, por lo menos a nivel de medida cautelar, que es una especie de procedimiento urgente, haya fallado al margen de la ley. El juez está exigiendo al Congreso de la República en este momento establecer estándares que la ley no le obliga al Congreso de la República y que además en la práctica se tratan de garantías de publicidad, de transparencia, de meritocracia, que no están negadas en el actual proceso. Sí. Todos los procedimientos del Congreso de la República son públicos. Las sesiones de la Comisión Especial para designar al nuevo Defensor del Pueblo son públicas, las podemos ver todos los ciudadanos. La mesa de parte del Congreso de la República, que es virtual por el contexto de la pandemia, permite a cualquier ciudadano a presentar denuncias, cuestionamientos con los candidatos dirigidos a los congresistas que finalmente van a votar en favor de cualquiera de los candidatos que están en contienda. El juez y los demandantes han indicado por qué los 6 candidatos a defensor del pueblo, dentro de los cuales me incluyo yo, en un procedimiento, no el ordinario que permite tachas, que tiene todo un procedimiento, sino un procedimiento por invitación, no invocan o no indican por qué cualquiera de los 6 candidatos que podríamos ocupar el cargo de defensor del pueblo, un gran honor, no carecemos de la idoneidad o no tenemos los méritos para ocupar el puesto de defensor del pueblo. Nada de eso se indica en la demanda ni en la resolución judicial, por lo cual indicar que no hay transparencia, que no hay meritocracia o que no se permite a la población presentar quejas, denuncias o comentarios, no es cierto en la práctica. Eso está absolutamente abierto. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver qué es lo que ocurre efectivamente con la decisión del juez a propósito de este asunto y cuál es el futuro de la elección del Defensor del Pueblo en el Congreso. Muchas gracias, como decíamos, al señor Miguel Ángel Soria, candidato a la Defensoría del Pueblo. Buenas noches a él. Vamos a una pausa y regresamos.